Muy bien, nuevamente una feliz noche, tarde tenga cada uno de ustedes. Como mencionábamos al inicio, qué grato que puedan estar con nosotros en este momento, en este espacio para aprender, para reflexionar, para conocer un poco más sobre lo que es la familia, nuestros hijos, nuestras hijas, la relación que tenemos con ellos y cómo podemos educarlos de una forma positiva. Quisiéramos pues presentarlos, creo que es un momento oportuno. Yo tengo aquí a mi amiga y compañera Angélica. Angélica, bienvenida. Gracias. Bueno, un gusto estar aquí. Esperamos que este espacio sea valioso. Formamos parte del Departamento de Psicología de Apoyos Educativos de la institución. Entonces, pues la verdad muy agradecida con Dios por estar aquí. Muy bien. Y mi nombre es Rusbe Martín, también del Departamento de Psicología. Como introducción y antes de tener nuestra oración inicial para comenzar la parte fuerte de este programa, quisiéramos recordarles a todos aquellos que se están conectando con nosotros de escribir en el chat su nombre y el de su hijo, el de su hija para la debida asistencia. El chat está habilitado para que ustedes lo puedan tener presente. Y bueno, estos son los anuncios. Antes de comenzar ya de lleno, y vamos a contar con su participación. Entonces, antes de comenzar, vamos a pedirles, como siempre, al Señor que sea Él quien nos dirija. En este momento, Teacher Angélica va a tener una palabra de oración por nosotros. Así es. Entonces, bueno, vamos a orar. Oremos. Bondadoso Dios, te damos gracias, Padre, por el día que nos has dado y por todo lo que has provisto. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar conectados, por la bendición que le has dado a estos papitos de poder tener a sus hijos, Señor, y de que ellos estén dispuestos a recibir guías, Señor, para poder seguir adelante en esta importante labor. Bendícelos, bendice a cada niño, a cada familia aquí representada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar de lleno. Hoy tenemos un tema muy especial, muy importante. Siento que en realidad es muy positivo que podamos abordar este tema que tiene que ver con la obediencia y cómo también las palabras que nosotros utilizamos, y no solo las palabras, sino el tono, la intención, también afectan ya sea de forma positiva o negativa la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestra familia en general. Pero antes de iniciar, nos gustaría que cada uno de ustedes pudiera participar. Como dijimos, nuestro chat se encuentra habilitado y nosotros quisiéramos que nos ayudaran respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué rutina para usted como padre, como madre, es más difícil mantener en casa? Repito, ¿qué rutina para usted como padre, como madre, es complejo, es difícil mantener en casa? Puede ser desde algo sencillo como lavarse los dientes, levantarse temprano. Usted nos dice, y vamos a estar leyendo algunos de los comentarios que ustedes nos pongan para ver cómo está ese termómetro familiar en cuanto a rutinas, en cuanto a obediencias, en cuanto a hábitos. Vamos a ver, entonces, pueden escribir, este, ¿cuál es la rutina que se hace un poco más compleja? Muy bien, por ejemplo, Angélica, ¿usted recuerda tal vez en su hogar, cuál era tal vez de pequeña, qué era lo que sus padres le decían que tal vez era lo que más le costaba? Bueno, no tengo así como que muy buena memoria en ese sentido, pero em, creo que la rutina de la mañana, digamos como levantarme, ¿verdad? Y ya prepararse para todo el día era difícil, digamos, para mí. Yo creo que ahí sí les di a mis papás duro, digamos. Eso fue la lucha que tuvieron sus papás. Ok, Sí. muy bien. Creo que muy similar, digamos, en mi caso, y de hecho, muchos casos que he podido conversar con algunos padres, es el hecho de levantarse por las mañanas, el hecho de crear la rutina de bañarse, de lavarse los dientes, creo que es bastante complicado. Otros, por contraparte, nos han dicho, no, lo más difícil es el momento de ir a dormir, de ir a allá, a acabarse el día, que mi hijo todavía tiene energía. No sé si ustedes se sienten identificados con eso, pero eso puede ser, digamos, algo bastante complejo. No sé, Angélica, ¿qué le parece si leemos algunos de los comentarios que nos han hecho los padres en cuanto a las rutinas más difíciles que tienen ellos en el hogar?
Sí, por ejemplo, alguien por ahí nos puso lavado de los dientes, o sea, es súper importante, pero a veces cuesta y Claro. se le tiene que estar constantemente, ¿verdad? Llamando la atención al niño, a la niña. Otra persona, don Guido Mejía, dice la preparación de la mañana. Somos, ¿verdad? Bueno, fuimos. Aún de adultos es complicado. Ajá. Y dicen los papás de Daniel Salas, la tarea y levantarse temprano. Ok, muy bien. En realidad vieran que lo que ustedes comentan en los estudios indica mucho esa parte. Vamos a ver la parte de levantarse temprano, algo tan básico uno piensa como adulto, como el hecho de lavarse los dientes. En realidad, para una familia, para un niño en edad preescolar es bastante complejo. Creo que tenemos un comentario más, Angélica. La rutina del baño y estar listos para desayunar juntos. Ok, muy bien. Creo que en realidad es muy similar con las anteriores. Y pues bueno, eso que ustedes comentan es en realidad algo que sucede en muchas personas, en muchas familias. No siempre se comenta, pero hoy vamos a aprender cómo la obediencia, las palabras se interconectan la una con la otra y cómo afectan tanto positiva como negativamente lo que es el ámbito familiar, Angélica. Exactamente, bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta que más que todo en esta etapa de preescolar, de la edad que están transitando sus niños, ellos están como apenas comenzando, están como estrenando, por así decirlo, su cerebro en cuanto a esto de las rutinas, ¿verdad? De la obediencia y todo esto los va formando. Es como si tuviéramos un poco de plasticina y los papitos van ahí, ¿verdad? Formando, formando, formando. Por dicha se tiene esta oportunidad para moldear. Sin embargo, a veces es un poco desafiante porque tal vez notamos que a algunos se les hace más fácil una cosa, a otros otra. Sin embargo, esta parte, por ejemplo, de obedecer, de las rutinas, son como esas calles, esos conductos que van a permitirle al niño que no se salga ni hacia un lado ni hacia el otro, sino que tenga una ruta a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en carretera, ¿verdad? Que si no vamos a ir a una vía, a otra, por acá o por allá, y necesitamos tener algo firme, algo sobre lo cual nosotros podamos transitar. Y en esta parte de la obediencia, muchas veces los niños no entienden muy bien el por qué tienen que seguir una norma o no, pero lo que sí ellos observan, en lo que sí se fijan, es en quién la da. Eso tiene un impacto muy grande en la vida de los niños. Y a veces nosotros, ¿verdad? Nos centramos en que ellos entiendan el porqué de la norma y olvidamos crear ese vínculo emocional de papá con el niño, ¿verdad? Que lo que nos hace es dar la facilidad para que entonces esa obediencia se pueda completar y las rutinas puedan ser más sencillas, que se den más fácilmente. Este, porque lo cierto es, papitos, que los los niños los observan a ustedes y los observan mucho. Y yo les he comentado a algunos de ustedes, los niños son muy copiones. Entonces, ellos suelen imitar, suelen ver a los padres y esto a veces es algo que tristemente perdemos de vista. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Nosotros desde la psicología infantil pues hemos podido ver em, que un gran efecto va a tener el hecho de que el niño pueda confiar en quien da esa norma, en quien pone esa rutina, ¿verdad? Muy diferente, sería muy contradictorio si mamá me pide a mí que yo me lave los dientes y yo no veo a mamá lavándose los dientes, ¿verdad? O que mi mamá me pide a mí que no use el celular, pero ella pasa toda la tarde usando el celular. ¿Verdad? Como esa parte de modelaje es súper importante y ser conscientes de que ellos están en una etapa de absorción,
¿verdad? De que son como una esponjita y pues claramente queremos conversar de este tema porque el efecto puede ser para bien o puede ser para mal. Sí, claro. Y Angélica, algo que mencionó usted que me gustó mucho. Vamos a ver, el cerebro de los niños como tal es un cerebro en desarrollo, estructuralmente hablando, científicamente hablando, es una parte en desarrollo. Hay que entender que ciertas capacidades que nosotros tenemos como adultos, ellos todavía no la han logrado desarrollar y está bien porque es parte del proceso normal de ellos. Ahora, nosotros como adultos y ustedes como padres, madres de familia, ¿qué debemos de tener presente? De que no siempre los valores o la obediencia se cultivan desde aquella gran charla, desde aquel gran discurso, no, sino que muchas ocasiones es con gestos pequeños, con palabras claves, con frases importantes que ayudan a un niño de pequeña edad cuyo cerebro está en desarrollo a entender el por qué, a entender cuándo aplico todo eso que me está enseñando mi papi, que me está enseñando mi mami en ese momento. Y es por eso que vamos a entender nosotros primero cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente de un niño y de una niña, Angélica, porque ya dijimos, funciona muy diferente. ¿Con qué pudiéramos comenzar a explicar tal vez cómo funciona la mente de un pequeño? Sí, bueno, como les mencionaba, creo que el niño necesita repetición y necesita una estructura a seguir, ¿verdad? Si no, por así decirlo, se va a ir por cualquier parte. Y en realidad, lo que nosotros podemos mencionar es que en sí las rutinas no son un castigo. O sea, hay que enseñarle a los niños, incluso si es posible, a ver las rutinas como una travesía, ¿verdad? Como incluso ver qué estrategias podemos usar para verlas como un juego, como hay que completar la misión, ¿no? Y verdad, y estos son los pasos a seguir. Exacto, ¿por qué? Porque las rutinas no buscan ponerle un peso encima al niño, sino más bien buscan un bienestar. Claro que a veces conlleva cierto esfuerzo físico, ¿verdad? Que a veces conlleva, bueno, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto otro, pero en sí, la repetición es clave. Los niños y las niñas, pues claramente funcionan diferente, sin embargo, estos son como principios, por así decirlo, que podemos seguir en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos mantener una rutina, digamos, por un tiempo, por un mes, por 2 meses, y ya después, digamos, usted llega y la deja de aplicar en su casa. Entonces ya eso automáticamente al niño lo desconfigura, ¿verdad? Y hay niños que son o sea, muy vulnerables a lo que son los cambios, ¿verdad? O sea, me cambian algo, la estructura, la rutina, y entonces ya eso repercute en el comportamiento, repercute, digamos, en la forma en la que el niño se siente y demás. Entonces, esta parte de la repetición necesitamos resaltarla. Y a veces, digamos, creo que es importante mencionar esto. A veces buscamos ayuda, incluso profesional, incluso pedimos consejos de otras personas y nos dan cosas a seguir, recomendaciones tan sencillas, tan simples que usted dice, o sea, con hacer esto, mi niño va a mejorar, o con hacer esto, de verdad de que el asunto va a cambiar. Sin embargo, sí es muy importante que entienda que son esos pequeños ajustes, esos pequeños cambios, esas pequeñas repeticiones las que van a hacer que a la larga haya un beneficio grande, que a la larga, ¿verdad? Se pueda ver, por así decirlo, todo el plato fuerte. ¿Por qué? Porque se fue cocinando el asunto poco a poco. Entonces, esta parte, es muy importante porque también, forma no solo a los niños, sino también a futuros adolescentes, a futuros adultos, ¿verdad? Y le enseña, bueno, mira, mi amor, aquí en casa hay una rutina, hay pasos a seguir, hay cosas con las que debemos de cumplir. En el mundo, allá afuera también, en la escuela, ¿qué pasa? A veces existe esa contradicción porque en casa no hay rutinas y en el centro educativo sí, ¿verdad? Entonces hay un choque porque es no, o sea, yo no vengo como mentalizado em,
a que en ambos lugares puedan seguir una rutina y suele ser chocante. Entonces, también les enseña que afuera hay un orden, que hay un proceso, que hay procedimientos a seguir y esto les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Pero como les digo, el hecho de establecer rutinas y demás requiere de padres comprometidos, de padres que sean conscientes, ¿verdad? De la importancia de esto. Entonces creo que pues claramente vamos a poder influir en la mente de los pequeños dependiendo de qué tan conscientes seamos nosotros como padres del efecto que estamos teniendo en la mente de ellos, Sí, ¿verdad? claro, y es que es muy importante y necesario retomar ese punto que usted menciona. Vamos a ver, la mente de ellos está en formación. Cuando nosotros en esas edades tan pequeñas estamos enseñando, cultivando valores, es importante recordar que, por ejemplo, la parte emocional impacta mucho. Por ejemplo, es normal que un niño se equivoque, que no siga todas las indicaciones al pie de la letra porque está aprendiendo. Ahora, cuando nosotros corregimos, no solo transmitimos palabras, frases, no, sino que transmitimos de fondo una emoción. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento de crear rutinas a veces hemos cometido el error de crear una rutina y que sea vista como negativa y le transmitimos una emoción negativa como miedo, como mucho temor, como en realidad no quiero estar aquí, como decepción a los niños cuando en realidad las rutinas en realidad tienden a ser muy positivas y tienden a alcanzar grandes cosas. Por ejemplo, algo tan sencillo como la rutina de esperar cuando me corresponde. ¡Wow! Eso es magnífico. ¿Por qué? Porque le da un mensaje muy grande al niño para que cuando sea adolescente pueda controlar sus impulsos, para que cuando sea un adulto pueda aprender a relacionarse bien, pueda respetar a su jefe. Entonces, la importancia de crear un hábito, una estructura mental wow, es asombroso para un niño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cultivamos esos hábitos, la mente es demasiado interesante estudiar la mente, porque la mente trabaja por hábitos, por rutinas, por pensamientos habituales. Si nosotros cultivamos un pensamiento, si nosotros cultivamos una forma de relacionarnos, eso nos ayuda a crear una forma de ver el mundo, una forma de actuar en el mundo que puede ser ya sea positiva o negativa. Algo tan sencillo como aprender a esperar su turno, compartir. Eso nos enseña muchos valores que en realidad desde la mente de un niño, desde ya se le está cultivando para que alcance grandes cosas. Así es, en definitiva, digamos, creo que es muy valioso que en esta edad en la que ellos están, los padres puedan estar presentes en ese sentido, ¿verdad? Bien. Porque como les mencionábamos, pueda que sea algo que utilicemos para bien o puede ser que sea utilizado para mal, ¿verdad? Y hablamos apenas de las rutinas. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de las palabras, que muchas veces se utilizan en el entorno familiar, ¿qué se podría decir, digamos, por ejemplo, en ese sentido, Luz? Sí, y perdón, estábamos hablando antes de iniciar esta charla, esta conversación, del impacto, digamos, que tienen las personas, las palabras, lo que dicen en otras personas. Por ejemplo, cuando uno conversa con un adolescente, uno puede ver muchas emociones de trasfondo, si hay una buena o no hay una buena relación con sus padres. En los adultos, nosotros como adultos, wow, hay muchas heridas que vienen a consecuencia de una palabra, de una frase, de un hecho repetitivo que yo escuchaba, que me decían desde pequeño, entonces que ahora de adulto yo tengo esa idea. Entonces, en realidad, las frases, las palabras, sí importan. Y por eso es importante desde algo tan sencillo, tan básico como conversar, de cierta forma, crear rutinas que cuando uno se equivoque podamos hablar de esta forma. Cuando estamos todo bien, felicitamos y nos vamos por este otro camino con esta frase. Wow, es en realidad un pequeño en edad preescolar le enseña muchísimas cosas que le serán de ayuda, tanto para el presente, pero también para el futuro. Creo que, bueno, aprovechando tal vez lo que dice Roosevelt,
podemos aprender de la actualidad esas rutinas conductuales, pero no solamente, digamos, existe esa rutina, sino que también podemos implementar incluso hasta rutinas emocionales, ¿verdad? El hecho de poder, como decía Roosevelt, enseñarle a mi hijo que qué vamos a hacer, cuál es la rutina a seguir cuando estás enojado, cuando estás frustrado, cuando no te parece algo, porque allí también estamos participando, ¿verdad? En ese modelamiento, en esa parte de, pues, ayudarlos a ellos. Em, Creo que eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando mencionamos, por ejemplo, la parte de las palabras, nos damos cuenta, yo a veces les digo a los chicos, ¿verdad? Como que a veces pueden parecer periquitos, de repetir tal vez lo que dice otra persona. Ustedes han conocido a los periquitos, ¿verdad? Que a veces pueden repetir, por ejemplo, algo que les dijo otra persona. Entonces, a veces ha pasado que los niños, ¿verdad? Como yo les decía, son muy copiones y entonces llegan y escuchan en casa, no sé, lo hiciste demasiado mal, vos no sabes hacer nada. Y entonces vienen a clase, ¿verdad? O en otro entorno, y se lo dicen a otro compañero, Sí, claro. lo repiten, digamos, naturalmente, es como vos no sabes nada, ¿verdad? Vos no lo puedes hacer. O incluso se ha escuchado, digamos, como eres un tonto, o palabras así que son fuertes y que obviamente este, parte de esa educación que se necesita darles es, ok, eso se le dice a una persona o no. Independientemente de sea cual sea la situación, se le dice a una persona. Este, eh, la parte, por ejemplo, de la prudencia al hablar, ok, suave, vamos a ver en qué momento me expreso, en qué momento no, ¿verdad? Y todas estas cuestiones son importantes también porque, como les digo, a veces tal vez no nos percatamos de que las palabras tengan poder en los niños, pero eso forma parte también de la rutina diaria, que nos fijemos, que revisemos con lupa cuál está siendo la rutina familiar que estamos teniendo, no solo con nuestro hijo, con nuestra hija, sino también en todo el resto del entorno familiar, ¿verdad? Porque si la rutina es negativa, el niño va a aprender eso y va a ir a copiar, Claro, ¿verdad? sí. Y Angélica, y vamos a ver, esa parte de la prudencia siento que es muy importante, Ujú. porque la prudencia no solo es saber cuándo conversar, no solo es saber cuándo mencionar algo, sino también me enseña a limitar mi mente, a limitar mis emociones de una forma sana. ¿Qué le parece entonces si damos tal vez algunos consejos, tal vez prácticos, como para que nuestros padres, nuestras madres que nos están escuchando en este momento, puedan seguir, puedan implementar en casa? ¿Para qué? Para cultivar tanto la obediencia como la prudencia. Entonces, vamos a ir a algunos consejos prácticos, Angélica, para que podamos implementar algo desde ya en casa, para que tenga ya resultados positivos, inclusive desde hoy, desde mañana, cuando volvamos a levantarnos. Claro que sí, bueno, como les digo, las rutinas se expresan por medio de palabras. Hay padres que lo que pueden hacer, ¿verdad? Para establecer ciertas rutinas es utilizar dibujos, ¿verdad? Cositas que le llamen la atención a los niños, como les decía, como la ruta a seguir hoy. Esta va a ser la aventura de hoy. Podemos, por ejemplo, usar frases cortas y claras. En vez de nosotros decir, ¿cuántas veces le he dicho a usted que se ponga los zapatos? ¿Verdad? Entonces que nosotros podamos expresar, bueno, ahora toca ponerse los zapatos, ¿verdad? Ya es como algo más puntual, Claro. ya algo más claro, ¿verdad? Ya no es como, o sea, ponte a pensar en cuántas veces te he puesto, ¿verdad? A colocarte los Ujú. zapatos y no es, no, no, ya vamos a actuar. Y esto nos ayuda, ¿verdad? Nosotros eh, a colaborar en ese proceso de que el cerebro infantil pueda, pues, de esta forma procesar mensajes más simples y también sin tono de enojo. Ya es como algo más directo. Sí, claro. Y eso, digamos, es muy importante porque también nos lleva a otro consejo práctico que nosotros podemos utilizar. Cuando damos instrucciones cortas, pero claras, eso también le da espacio a que el niño, su hijo, su hijita,
también pueda interiorizar lo que está escuchando. No solo es como que vamos y le decimos un montón de cosas y la mente queda como, ¿qué me dijo? No, no, sino que decimos frases cortas, pero también le damos un tiempo para que la persona pueda exteriorizar, pueda entender, puede ser verbalmente que se lo diga, así como puede ser que le demos tiempo para que capte la información, repetirle, ok, ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿Qué es lo que prosigue? No, que, y darle ese espacio también para que él o para que ella pueda interiorizar, pero también acatar la instrucción que nosotros le acabamos de dar. Y repetimos el primer paso, el primer consejo que nos dio Angélica, que no sea muy largo, que no sea muy cansado, no, no, los discursos, los sermones, eso es para otro momento, para otros lugares, sino que funciona en este momento, instrucciones cortas y darle tiempo también para que él o para que ella pueda interiorizar lo que acaba de escuchar. Ujú. Así es, cuando nosotros, por ejemplo, establecemos estas rutinas, también necesitamos tomar en cuenta no solo estar con la lupa, ¿verdad? En esos momentos donde, no me está cumpliendo con la rutina, no está siguiendo los pasos, sino también estar pendientes y presentes cuando sí se cumple. Cuando usted, digamos, no sé, un día llegó y dijo, yo siempre le llamo la atención para que se lave los dientes y hoy no le tuve que llamar la atención. O sea, hoy no se la tuve que llamar. Entonces, resulta ser que de la nada me hizo caso, yo podría usar un reforzador positivo y mencionarle al niño, mi amor, me gustó cómo obedeciste cuando te hablé así a la primera, ¿verdad? Te felicito. Y tener esa, ¿verdad? Disposición a detectar no solo esos momentos donde, ay, no, es que es la rutina que voy a echar, sino también cuando sí se está dando, cuando Claro. sí se está cumpliendo. Em, y que usted pueda tener incluso, digamos, esas palabras bonitas para poder decirle al niño. Eso también lo podemos utilizar al momento de establecer rutinas. Podemos incluso como crear, por ejemplo, un cartel, ¿verdad? De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y ponemos una carita feliz cuando logramos cumplir, ¿verdad? Con la rutina. Y podemos poner una así como pensativa cuando tal vez no se logró cumplir con la rutina. Y le podemos decir al niño, necesitamos mejorar, necesitamos mejorar. Y así poder trabajar en conjunto, tanto padres como centro educativo, porque en definitiva yo no tengo duda de que las docentes en la institución sí utilizan mucho esta forma, ¿verdad?, de los reforzadores positivos. Entonces podría ser algo que también como padres se utilice, ¿verdad? Sí, y también eso que menciona Angélica, solo para terminar de cerrar este consejo, este, mencionar lo positivo, pero ser específico, digamos, ¿ok? Muchas gracias por haberte lavado los dientes. Te felicito porque hoy te portaste bien. Portarse bien a veces es como muy amplio, muy ambiguo. O sea, portarse bien para la mente de un niño es como, ok, ¿y qué hice? Entonces sería de reforzar lo positivo, pero siendo específicos en lo que logró. Muchas gracias, te felicito, le felicito por haber logrado esto, mencionando la actividad específica que él o que ella acaba de lograr. Algo también muy importante, y como siguiente consejo, es mantener rutinas consistentes. Esto cuesta, es bastante complejo, pero en realidad ayuda mucho. La forma más fácil para mí de explicarlo es de la siguiente manera. Ok, hay medicamentos que cuando uno está enfermo se los tiene que tomar en horas específicas. ¿Por qué? Porque en ese momento el efecto del medicamento es más positivo, es más productivo, es más efectivo. ¿Qué pasa si yo no me lo tomo en el momento adecuado? Bueno, puede ser que la enfermedad no se combata de la forma adecuada. Bueno, lo mismo sucede con las rutinas. Que sean persistentes, que sean consistentes, que haya un horario establecido, eso ayuda muchísimo a que la mente se pueda estructurar. Por ejemplo, sabemos de que en este momento sus hijos, sus hijas están pequeños. Pero cuando hay a una mente estructurada, cuando hay una consistencia en cuanto a las rutinas, eso ayuda, verán que no solo en este momento, sino que cuando ya le toca enfrentarse a exámenes, cuando ya tiene que saber, ok, hoy voy a natación, hoy me toca ir a estudiar, hoy me toca ir donde mi abuelita.
esas rutinas consistentes, no que hoy sí, 2 semanas, no, y luego regresamos y regañamos al pobre niño, a la pobre, no, no, no. Seamos consistentes en cuanto a nuestras rutinas, ya que eso nos ayuda a nosotros muchísimo, muchísimo. Y a un niño mucho más, porque le ayuda a estructurarse de una forma adecuada. Mm, Creo que algo que podría utilizarse también, mencionarse acá, es el hecho de ponerme a pensar, ok, ¿qué le gusta a mi hijo? ¿Verdad? ¿Qué le gusta a mi hija? Muy bien. Cuando ya tengo identificado qué le gusta, entonces ponerme a pensar, ¿cómo puedo utilizar esto para decorar la rutina de mi hijo? ¿Verdad? De mi hija. ¿Cómo puedo hacer? Por ejemplo, si a usted le cuesta mucho que él se lave los dientes, vayan juntos al súper y vean cuál pasta de niños llamativa, ¿verdad? Él quisiera, ¿verdad? Utilizar. O si cuesta mucho, ¿verdad? Por ejemplo, que el niño coma, ¿verdad? Ese espacio de desayuno, entonces voy a comprarle un plato que le encante, ¿verdad? Un plato con forma ahí de oso. O le voy a hacer, ¿verdad? Los pancakes con forma de perro, que le encantan. O sea, es también de ponerle esa intencionalidad. ¿Qué puedo hacer yo como padre para decorar esta rutina y que para mi hijo sea más llamativa, sea más atractiva, le guste? Incluso al momento de despertar, ¿verdad? A nadie le gusta, bueno, hay gente a la que sí le gusta despertarse temprano. Aquí, pues tenemos en la institución algunas personas así. Pero es interesante porque usted incluso podría comprarle un despertador, ¿verdad? Ahí de algo que le guste mucho a su hijo favorito y entonces, ¿verdad? Crearle, mira, aquí está tu nuevo despertador, va a sonar a esta hora o tiene tal sonido, ¿verdad? De perrito, tu animal favorito, así, con tal de motivarle. Entonces, creo que es algo que nosotros podemos utilizar, pero a veces en el por un boom diario no nos ponemos a pensar, simplemente es como, no, es que usted tiene que hacer esto, es que usted tiene que hacer esto otro, es que usted aquí, usted allá. Y olvidamos que los niños no funcionan igual que los adultos, incluso al momento de comunicarnos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros como psicólogos atendamos a un adulto, que nos podemos sentar y hablar y decir, Rus, ¿qué lo trae por aquí, verdad? Y así, a un niño. O sea, el niño no va a llegar y de la nada, teacher, no, es que eres que decidí buscar. No, no, o sea, todo el proceso es distinto. Entonces, vamos a ver, los que son adultos, los que conocen, los que tal vez obviamente van más avanzados en este camino de la vida, son los papitos. Entonces necesitamos literalmente em, pensar en que, bueno, obviamente nuestros niños todavía están pequeños y los que tienen mayor responsabilidad en esto son los adultos, ¿verdad? También es importante mencionar lo del modelaje. Si el padre habla con respeto, el niño va a aprender de respeto y el niño también va a reaccionar con respeto. Hay niños que por más que se les hable con respeto, a veces, ¿verdad? No reaccionan con respeto, pero eso no quiere decir que entonces nosotros vamos a volvernos como ellos para entonces crear la guerra y porque así no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Más bien tenemos que ser firmes y mantenernos en lo que enseñamos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay padres, por ejemplo, que no saben manejar su enojo. Entonces, ¿qué tenemos? A niños que no están aprendiendo autocontrol y más bien están imitando a los padres en ese sentido. Ustedes dirán, bueno, teacher, pero es que no tiene nada de malo enojarse. No, pero ustedes saben que hay formas correctas de enojarse y formas que tal vez nos exponen un poco más. Entonces, con esto, ¿verdad? Del autocontrol, sí es importante tenerlo bien presente porque a veces queremos que nuestros niños sean algo que nosotros no estamos siendo en casa.
A veces queremos que los niños sean súper, ¿verdad? De autogestionar sus emociones, de comportarse bien, de ser cuidadosos con sus palabras, de aquí a allá, pero eso no es lo que estamos tal vez modelando, o tal vez sí, pero a veces nos descuidamos. O incluso tal vez usted está rodeado de amistades, de familiares, de personas que no están enseñándole lo mismo que usted a su niño, a su niña. Y a veces es más importante considerar romper esos vínculos a que usted esté literalmente nadando contra corriente porque usted dice, bueno, yo sí estoy llevando esta forma, estoy siguiendo este camino, pero todo el resto me lo contradice. Obviamente que va a ganar en la mente del niño, ¿verdad? Es más la impresión que pueda tener del otro lado. Entonces, sí, ser ejemplo de prudencia, ser ejemplo en las palabras, ser ejemplo en las rutinas. A veces no es solo llegar y decirle, vaya y haga eso, sino voy, lavémonos juntos los dientes. Mm. Tenemos que contar hasta 30, ¿verdad? O tenemos que contar hasta 10 de este lado, cuando terminas de este otro lado. O vamos a poner una canción. Y esta canción dura 30 segundos y cuando termina ya tuvimos que haber terminado de lavarnos los dientes. Vamos a, entonces, ponernos a pensar y esto también nos podría, mira, ayudar. Y es bien interesante y es como muy gracioso, pudiera ser la palabra, porque cuando uno conversa con los niños, principalmente en edad preescolar, ellos siempre comentan las cosas. Por ejemplo, cuando hubo alguna pelea, alguna discusión, cuando hubo algo bonito, ellos siempre lo exteriorizan y lo comentan. A veces uno es como más fácil, vienen y ya lo sueltan, otros hay que conversar un poco más. Pero que eso que mencionaba Angélica, wow, qué valioso. El hecho de si nos lavamos los dientes juntos, él aprende. ¿Por qué? Porque, vean, la labor de un centro educativo es bien interesante. Cuando hay reuniones donde viene la familia, una vez sin conocer a la familia por la forma de hablar, de caminar, de expresarse, de relacionarse con los demás, uno dice, este es el papá de tal, esta es la mamá de tal. ¿Por qué? Porque la forma en la que nuestros hijos ven, ellos lo interiorizan y lo imitan. Entonces, si hay un padre que no tiene paciencia, si hay un padre que no tiene esa medida consigo mismo y que explota ante cualquier impulso y ya viene el montón de emoción, el hijo, la hija va a actuar así. Por eso es importante, padre. Es que sabemos que la vida de un padre no es fácil, es bastante compleja, es muy cansada, claro, eso lo tenemos presente. Pero si Dios a usted le dio esa oportunidad, ese privilegio y responsabilidad de ser padre, de ser madre, es importante implementar de la forma adecuada. El mejor ejemplo para mí, nuestro Señor Cristo, siendo Dios, dice el apóstol Pablo, pues Él se hizo hombre y Él nos dio el mejor ejemplo. Dios, Padre, nos dio a su Hijo, Cristo Jesús, y Él fue el mejor ejemplo de cómo nosotros debemos comportarnos, qué conductas debemos tener. Y wow, yo glorifico el nombre de Dios porque eso para mí es algo extraordinario, que Él me haya dado el modelo correcto, cómo yo debo comportarme cuando alguien me lastima, qué debo hacer yo. A veces creemos, no, es que el que explota más fuerte es el que gana. No, no, no es así. Y ustedes, como padres, como madres, tienen esta misión de cultivar hábitos, la templanza, la temperancia, no solo en cuanto a la alimentación, sino en cuanto a las emociones, no explotar. Eso ayuda muchísimo. ¿Para qué? Para que trabajemos en conjunto, casa, institución y en el centro que puede estar Dios, por supuesto, pero también sus hijos, para de esa forma criar ciudadanos, personas, bien para este mundo, pero también para la patria celestial. Y bueno, ahora que Roosevelt menciona esto, yo sí quisiera decir, em, en esto, ¿verdad? De la labor de padres, es muy importante que nosotros no solo veamos al niño o nuestra interacción de padres con hijos, sino también que nos veamos solo a nosotros como padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no nos prestamos atención en este sentido. A veces estamos actuando así como nos enseñaron en el pasado, que tal vez ni nos pareció tanta la forma, pero lo estamos repitiendo inconscientemente. A veces
puede ser que usted sí esté ejerciendo desde un papel de decir, no, yo voy a editar la forma en la que a mí me enseñaron porque a mí no me parece esto y esto y esto. Entonces ahí usted es consciente de que usted no está obligado a seguir un patrón específico, sino que usted puede, ¿verdad? Modificarlo, cambiarlo, editarlo. Eso también es muy valioso porque usted se ve a usted mismo y usted hace un análisis y, y también algo que muchas veces pasa es la comparación o incluso el remordimiento de que no estoy haciendo las cosas como debería de ser o no le estoy poniendo la intención que debería de ser o a veces me parezco a mi papá o a mi mamá, o, ¿verdad? Entonces, eso, estos espacios de hacer una pausa y analizarme a mí como papá y mamá me ayudan también a seguir una ruta y me hace también desprenderme y motivarme a hacer lo mejor que yo pueda. Si tal vez usted en los primeros 2, 3 años de vida o así el niño tal vez no ha seguido lo que usted desearía seguir, pues todavía tiene chance. Todavía el niño está pequeño, todavía tiene esa plasticina ahí para poder formar. El detalle es de que se llega a un punto, era de la edad de cada niño, donde se va volviendo cada vez más difícil entrar a ese cerebrito y poder moldearlo. Em, Poder vernos a nosotros y decir, me gusta esta versión de papá que estoy siendo, me gusta cómo estoy enseñando las rutinas, me gusta, me siento cómodo, y si no, entonces ponerse a las pilas, me gusta cómo estoy hablando, me gusta cómo estoy canalizando mis emociones, y todo esto se vuelve algo que nos hace crecer. A veces por cuestiones del trabajo, porque tenemos otros hijos, porque tenemos otras situaciones, decimos, no, pues yo qué, para qué voy a estar pensando en estas cosas. Pero como les digo, el poner atención a estas pequeñas cosas a la larga es lo que hace los cambios en mayor magnitud. O sea, es como, es como lo que más impacta, ¿verdad? En la vida de los chicos. Sí, y vamos a ver, es muy importante también saber qué derechos, pero que también qué deberes tienen los niños. Porque vamos a ver, es bueno que nosotros les cultivemos, que ellos aprendan a defenderse, a valerse por sí solos. La parte de la autonomía es muy importante, pero que también, por ejemplo, cada acción tiene su reacción y ahí también se cultiva lo que es la parte de la obediencia. Porque, por ejemplo, si él está jugando con sus juguetes, ok, tiene derecho a jugar, pero también tiene el deber, la responsabilidad de qué, de limpiar luego de con lo que está jugando. Ok, él tiene el derecho a ser escuchado, pero también tiene la responsabilidad de escuchar cuando un adulto le da una indicación, de obedecerla cuando esta indicación es lo más adecuado. Y esto es algo pues muy importante que debemos de tener presentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fomentamos el diálogo, la obediencia tiende a ser más natural, tiende a ser más positiva, pero también lo que es la prudencia, la forma de expresarse, se cultiva en la mente, en el cerebro humano, principalmente el cerebro emocional de nuestros niños, de alguien en edad preescolar. Entonces, cultivar todo esto que hemos estado mencionando, aplicar los consejos, esto viene siendo de mucha ayuda para que nosotros podamos cultivar hábitos, valores, principios importantes en la vida de cada uno de nuestros hijos. Recordar que, bueno, al final los hijos serán lo que siempre ven en casa, todos los días. Y nosotros que podemos ver, ¿verdad?, como algunos chicos empezaron en preescolar y ahorita ya están en secundaria, que tal vez han tenido toda la trayectoria en la institución, uno ve el proceso de formación, Claro. ve diferencia en chicos, ¿verdad?, que tal vez tuvieron cierto apoyo de parte de sus padres, cierta intencionalidad, y tal vez vemos el otro lado, que tal vez aflojamos un poquito, que tal vez, ¿verdad?, no le prestamos tanta atención y al final el resultado realmente es notorio. O sea, se ve y el deseo nuestro era al tener este espacio es que podamos ser conscientes. Cuando nosotros somos conscientes, eh, somos bendecidos y a partir de la conciencia podemos buscar un camino a seguir. Mientras no seamos conscientes, vamos a andar a ciegas.
¿verdad? Vamos a literalmente no saber para dónde dirigirnos. Em, Creo que si Dios ha permitido este espacio, ha sido para poder reflexionar y de esta manera, entonces ver qué puedo mejorar, para poder ver qué me hace falta. Y de esta forma buscar un camino más tranquilo, más sencillo, más relajado, en el que todos literalmente puedan disfrutar esta parte, ¿verdad? Que hablábamos. A ver, la obediencia es algo fundamental que les va a enseñar a ellos que más grandes, cuando lleguen a la escuela o más grande, cuando ya estén en un trabajo, todo eso, o sea, va a formar parte de lo que necesitan para poder desarrollarse como personas de forma integral. Claro. Son, vamos a ver, pensemos en esto. ¿Qué puedo yo fomentar en mi hijo o en mi hija que le ayude a ser una mejor persona y que sea como una decoración, por así decirlo? O sea, que literalmente pueda tener valores, principios, que se pueda ver reflejado todo eso. ¿Qué le puedo brindar yo? Porque en definitiva estamos en un mundo donde no todos tienen lo mismo, a pesar de que tal vez tenemos la información a mano, a pesar de que tenemos los recursos, a pesar de que tenemos las oportunidades, pero al final estamos faltando en la parte práctica. Y como les digo, son cositas pequeñas en las que podemos ir mejorando y poder ver resultados. Sí, y con esto en realidad que menciona Angélica, me gustaría pues poder culminar un llamado a la acción, un llamado a qué voy a hacer yo como padre, como madre, que puedo implementar nuevo que pueda ser de mucha ayuda para mí primeramente como padre, como madre, pero también para mi hijo, para mi hijita, que pueda ser de ayuda. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Yo quisiera que cada uno de ustedes pueda quedarse en su mente y un compromiso personal también con qué me comprometo hoy en cuanto a la educación de mi hijo, de mi hija, a cultivar una rutina, a ser más constante en las rutinas que hago, a implementar frases más positivas, a felicitar más y regañar menos. ¿Con qué me quedo hoy? Eso pues nosotros quisiéramos que cada uno de nosotros que estamos aquí pudiéramos reflexionar. ¿Con qué me quedo hoy? ¿Cuál va a ser mi compromiso que de ahora en adelante yo comenzaré a implementar, que será de beneficio tanto para mí como padre, pero también para mi familia? Porque recordemos, Dios le dio una responsabilidad muy bonita, muy agradable de tener una familia, de tener un hogar, de enseñar valores, principios, deberes en la mente de un niño, de una niña. Pero no solo es, y eso ya no. Debemos llevar a la acción, debemos comprometernos. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante. Sus hijos ven, sus hijas ven e imitan. ¿Qué estarán imitando ellos en nosotros? Es una pregunta que podemos reflexionar en este momento. Y pues bueno, el tiempo se ha ido, ha avanzado rapidísimo el tiempo. Qué bueno que hemos podido compartir estos momentos juntos, qué bueno que hemos podido conversar, aprender un poco más, interiorizar cómo es que funciona la mente de los niños, de las niñas. Y el propósito de esto no es solo quedarnos aquí y ya, no, sino implementar, llevar a la acción. En mi vida diaria, en mi relación con mis hijos, con mis hijas, ¿qué voy a hacer? Así es. Yo quería, bueno, compartirles las últimas palabras. Incluso en mi actualidad, yo a veces le digo a mi mamá, mami, es que yo a veces me siento como usted, o a veces me siento como mi papá. Entonces me dice, ¿cómo así, verdad? Me dice, sí, es que yo siento que yo hago acciones o practico valores o así, que yo siento son tan de mami, ¿verdad? O incluso con mi papá, ¿verdad? Yo digo, papi, es que esto es tan suyo. Y son cosas que aprendí desde pequeña, que me quedaron literalmente en la cabeza. Por ejemplo, el servicio. Entonces yo siempre, cuando hago tal vez algún acto de servicio, pienso en mi mamá y yo, uy, me siento como mi mamá.
¿verdad? O uy, me siento como mi papá en este sentido. Y de verdad valoro mucho eso porque son bonitos recuerdos que tengo y cosas que me enseñaron, que ahora las puedo aplicar. Entonces, pensemos en eso, ¿verdad? En qué pueden agarrar nuestros hijos de nosotros para poder ser mejores personas, que digan, uy, me siento como papi, o uy, me siento como mami, pero para bien, Claro. positivamente. Y que más allá de un apellido, ¿verdad? De que es la familia tal o no sé qué, sean destacados sobre todo por la parte de quiénes son ellos, ¿verdad? No tanto por recibir esa honra o así, sino quién soy yo, que eso sea lo más valioso y que al final todo apunte también al excelente trabajo que ustedes realizan, que se están esforzando y que confiamos en Dios de que pues Él los va a seguir ayudando. Claro, recordemos, a nuestros hijos se les olvidan los juguetes que le damos, se les olvidan los regalos que les damos, pero no se les olvidan ni las palabras, ni los momentos que tenemos con ellos, y mucho menos se le va a olvidar, nunca se le va a olvidar la forma en cómo usted reacciona. Así que tengamos esto en mente, implementémoslo, pero aceptemos con alegría esta bonita responsabilidad que el Señor nos ha dado. Angélica, ¿qué le parece si para terminar concluimos con una oración poniendo en las manos de Dios a estos padres, a estas madres que han decidido entregarle la crianza de sus hijos a nuestro Padre Sí, Celestial? claro que sí. Vamos entonces a orar. Bondadoso Señor, Padre, te damos las gracias porque en definitiva consideramos, Señor, de que tú has estado con nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer y a poner en práctica lo que hemos conversado, a analizar, Señor, a interiorizar en nuestros hogares para poder seguir adelante y hacer lo mejor que podamos. Bendice a cada padre que está aquí conectado. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, y que podamos seguir estando abiertos, anuentes a recomendaciones, a lo que nos digan para poder seguir en esta labor, Señor. Ayúdanos con los niños en cada momento, en cada espacio, con cada situación que suelen variar, pero en definitiva no es lo mismo ser un padre, ¿verdad? Sin ser guiado por ti, a ser un padre que está siendo guiado por ti. Hay una diferencia muy grande y te pido para que estos papitos todas las mañanas se puedan poner en tus manos y tú les puedas mostrar, Señor, cómo deben reaccionar, cómo deben hablar, que les puedas poner en su mente y corazón las ideas, aplicar las rutinas, todo, Señor, que tú los puedas dirigir. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús y también te agradezco porque hemos podido conocer a sus niños y están en nuestra institución. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Que tengan una feliz noche. Gracias por haber estado con nosotros y que el Señor les bendiga. Hasta luego.